Hoy nos estará acompañando como todos los días en el control técnico Antonio Palmar. Nuestra productora es nuestra queridísima amiga Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina y quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, como todas las tardes estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872 si quiere llamar a la cabina, o para enviarnos un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-565-1980, 0426-565-1980. Toda la programación de Luz Radio puede escucharse también a través de la www.radio.luz.edu.ve. Si usted va a salir de la región zuliana, pues ya sabe que mediante esa dirección electrónica puede escucharnos, y de hecho aprovechamos para saludar a nuestra audiencia en el exterior, que a veces nos han escrito, gente de Argentina, de México, incluso hasta de la China, nos han escrito a veces, maracuchos que hay por allá. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Vinicio es neurólogo, además de eso colabora como profesor en la Universidad del Zulia, y bueno, y además de eso es mi amigo personal desde hace varios años. Bienvenido, Vinicio. Muchas gracias, Gabriel. Encantado de estar aquí contigo, en espera pues de poder tener una conversación fluida y amable. Pues. Todas las semanas nos acompaña aquí el doctor Carlos Miguel Atencio y hablamos sobre temas clínicos, pero yo no te he invitado a ti como neurocientífico para hablar propiamente de enfermedades neurológicas, sino más bien para conversar sobre un asunto filosófico que tiene muchísima relevancia en el quehacer filosófico actual y en la psicología, que es la filosofía de la mente. De hecho, tú has participado en la maestría en filosofía y hay muchos médicos que participan en esa maestría, pero en tu caso, pues la verdad es que tiene muchísima vinculación a lo que tú te dedicas con el área de la filosofía, porque yo diría que si hay un área de la medicina que tiene muchísimo que ver con la filosofía es precisamente la neurociencia, y a la inversa también. Si hay un área de la filosofía que tiene muchísimo que ver con la medicina, es la filosofía de la mente. Entonces, hay muchas preguntas en filosofía de la mente que a nosotros nos interesaría ver cómo las responde un neurocientífico. Vamos a empezar por la más elemental. Tradicionalmente se ha concebido que la mente humana es una cosa separada del cuerpo. Esto es lo que nos han dicho siempre las religiones. Entonces, por ejemplo, cuando yo sueño, bueno, eso es que mi alma se levanta de mi cuerpo y viaja por ahí, tiene otros viajes místicos y tiene encuentros con otras personas, etcétera. Cuando yo me muera, dicen muchas de estas religiones, bueno, mi cuerpo perecerá, pero el alma, mis pensamientos, mis disposiciones, mis deseos, etcétera, eso va a quedar. De forma tal que, según el entendimiento tradicional de la gente, pues hay una distinción entre cómo opera el cuerpo y cómo opera la mente. ¿Qué nos dice un neurocientífico sobre eso? Bueno, Gabriel, es interesante. Por algo desde muy temprano me incliné por la parte neurocientífica, por la parte de la neurología precisamente. Pero eso desde que el hombre es hombre se hace la misma pregunta, desde que el hombre está en esta tierra, pues se hace la misma: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y una de esas preguntas de quién soy tiene que ver con un constructo que se ha venido haciendo desde que somos hombres. Pues el hombre desde un principio, al no saber en dónde estaba ni quién era, comenzó a generar algunas ideas, algunas preguntas que tuvieron respuesta, sobre todo con la parte mitológica, como ya tú lo sabes. Eso fueron sus respuestas de principio. Y no fue hasta muy adentrado el siglo XIX cuando se crea formalmente la neurociencia, ¿no? Sobre todo con la neurociencia, no digamos así, sino la parte neurológica y la parte neurológica, con Charcot, ¿okay? Con Charcot. Y Broca, me imagino, también. No, ellos estaban allí. Charcot es el padre de la neurología. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un ente o un ser en donde, como tú has dicho, desde 1600 y algo, nuestro amigo Descartes pues comenzó a pensar sobre que en algún lado del cerebro, en algún lado de ese cerebro tenía que estar algo que condicionara al sujeto, y él lo llamó alma, ¿no? Él le dijo que el alma, y él dijo, bueno, en un área específica del cerebro está esa alma, ¿no? Y bueno, él ideó toda una teoría, toda una teoría sobre eso, en la física, en sus libros.
que explicó durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, parte de lo que nosotros éramos. Pero recuerda que ese concepto de alma se vino construyendo mucho antes del cristianismo. Sí, claro, los griegos ya tenían cosas parecidas, los egipcios. Exacto, los egipcios, los griegos. Se ha venido como sumándole, diría yo, desde mi punto de vista, como lo he venido viendo, sumándole cosas, hasta lograr más o menos después de los padres de la iglesia, como lo fueron San Agustín, Santo Tomás, uno por un lado la parte platónica, por el otro lado la parte aristotélica, pues le dieron una figura a esa alma, ¿no? Y generaron un constructo durante muchos años, ¿no? Ahora, eso tiene asidero hoy en día. Ahora, en la actualidad... Si yo voy a un congreso de neurociencia, yo digo, el alma existe. ¿Qué me van a decir los colegas? Bueno, yo quiero llegar hasta allá, pero como que déjame desarrollar en la actualidad, las neurociencias y las filosofías estaban separadas, no en la actualidad, desde hace mucho. ¿Por qué? Porque las neurociencias trabajan sobre lo tangible, lo probable, lo que se puede tocar, lo que no se puede, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, ¿ok? Las neurociencias trabajan sobre eso. Las neurociencias trabajan sobre la experimentación, sobre lo que se puede demostrar, ¿ok? Pero, claro, y el alma no la puedes ver. Exactamente. Ese es el principal problema. Ese es el problema, que entonces, ¿qué podrían demostrar ellos? Pero en la época de 1890, algo así, un hombre, Freud, se puso a pensar sobre que había, no sobre el alma específicamente, pero él tocó esos puntos, pero se puso a pensar sobre que había algo en ese cuerpo y en ese cerebro que no era tal como que tenía que venir de algún sitio, de alguna parte. Él se puso a pensar, si existe un aparato cardiovascular, si existe un aparato circulatorio, un aparato respiratorio, tiene que haber un aparato psíquico. Y él se ideó esa teoría, de lo que ya muchos, a lo mejor en tu espacio lo habrán hablado, la teoría freudiana, ¿verdad?, que tuvo que ver al final en la degeneración o en la formación, del psicoanálisis. Pero ese no es el punto tal, sí, sino que si nosotros vemos hacia el pasado, podríamos haber conocido o conocemos o teníamos idea en un pasado sobre que algo que existía, pero no sabíamos qué, y que el cuerpo lo dominaba. Entonces, ¿cómo hacían la gente que investigaba allí para entrelazar el cuerpo y la mente? En la época de Descartes, él comenzó a hablar de eso, que había una dualidad, y esa dualidad, la parte del alma, digamos que la toma Dios como tal. Ya Descartes le dice, no, aquí Dios influye en esto y hace que nosotros seamos lo que somos, y nosotros tenemos una red extensa y una red, como tú bien lo sabes, como todos lo sabemos. La red extensa era la cosa extensa, el cuerpo, probablemente. El cuerpo, exactamente. Cambio el alma lo llamaban la cosa eso que fue piensa. un problema para él, porque cómo podía meter esa alma que no se podía ver, que estaba en todos lados, que hasta era indestructible y era que no moría. ¿Cómo la podía meter en un cuerpo tan pequeño? ¿Cómo hacía él? Por eso él tuvo problemas con eso. Un hombre brillante, sin tener, digo yo, esos adelantos tecnológicos, nos dio muchas cosas de las que hoy en neurociencia, por ejemplo, en la parte neuroanatómica se ve. Pero en fin, yo creo que haciendo el recorrido, eso ha sido un constructo poco a poco. Ahora, actualmente, las neurociencias y la filosofía han venido trabajando de la mano. Con la tecnología que tenemos, ¿verdad? Con la tecnología que tenemos, hemos visto que ya el hombre, ya se sabe, ya uno ve en alguna máquinas como resonadores, como otro tipo de máquina de tecnología, cómo el hombre piensa, cómo el hombre se mueve, cómo el hombre calcula, qué hace cuando se asusta, cuáles son las áreas. Entonces, muchos investigadores en algún momento de ese momento creyeron que todo era también orgánico, que todo es un proceso, digamos, físico-químico, eléctrico, que ocurre en el cerebro y ahí llega. Pero muchos han dejado por fuera la subjetividad del hombre. Entonces, hay muchos de estos materialistas, ¿verdad?, de esta gente que cree que solamente ocurre la parte fisiológica, dejan por fuera la subjetividad. Bueno, lo que yo creo que un materialista va a decir es que esa subjetividad también depende de la manera en que las neuronas se configuran. Vamos a dejar eso para el segmento que viene, ¿te parece? Sí, cómo no.
Conversamos con el doctor Vinicio Villalobos, él es neurocientífico, es médico cirujano, pero su especialidad, correcto, gracias Vinicio, su especialidad es la neurología, pero además de eso, Vinicio pues tiene participación en la filosofía, porque la filosofía de la mente tiene muchísima implicación con la neurología. Nuestros números de contacto, el 0426-565-1980, para enviar un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-565-1980. Esto que estamos estudiando, Vinicio, es la verdad maravilloso. Y vamos a escuchar un tema que hace apelación a lo maravilloso de Aerosmith, el tema Amazing. Ya regresamos. De Argentina, de México, incluso hasta de la China, nos han escrito a veces maracuchos que hay por allá. Hoy me acompaña el doctor Vinicio Villalobos. Vinicio es neurólogo, además de eso colabora como profesor. 565-1980, 0426-565-1980. Toda la programación de Luz Radio puede escucharse también a través de la www.radio.luz.es. Doctor Gabriel Andrade, como todas las tardes, estará en la conducción. Nuestros números de contacto, el 412-6872, si quiere llamar a la cabina, o para enviarnos un mensaje de texto libre de cargo, el 0426-edu.ve. Si usted va a salir de la región zuliana, pues ya sabe que mediante esa dirección electrónica puede escucharnos, y de hecho aprovechamos para saludar a nuestra audiencia en el exterior, que a veces nos han escrito, gente de hoy nos estará acompañando como todos los días en el control técnico Antonio Palmar. Nuestra productora es nuestra queridísima amiga Norelva Torres, el director de Luz Radio es el profesor Jesús Urbina, y quien les habla, el profesor